Un mecánico fue humillado durante años por su propia hija, hasta que llegó en Ferrari el día de su graduación. Detrás de cada overol manchado de aceite existe una historia de sacrificio que pocos logran percibir. Roberto Silva regresaba a casa cada tarde con las manos ennegrecidas de grasa y el uniforme azul impregnado del olor a lubricante de motor. A sus 38 años, había dedicado más de la mitad de su existencia trabajando como mecánico en el pequeño taller del barrio donde residía. Era un hombre sencillo, de pocas palabras, pero con un corazón enorme y una determinación que pocos lograban entender. Cada jornada iniciaba a las 5 de la madrugada, cuando el despertador sonaba insistentemente junto a su cama modesta. La rutina era siempre la misma: ducha rápida, café negro cargado y el uniforme azul que llevaba el nombre Roberto bordado en el pecho. Caminaba 15 minutos hasta el taller, donde pasaba largas horas sumergido bajo capós, diagnosticando fallas, reemplazando componentes y devolviendo vida a los motores que llegaban hasta él. Si te gusta este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde dónde estás escuchando esta increíble historia. Sus compañeros lo admiraban por la dedicación y por la habilidad casi mágica que demostraba al trabajar con cualquier tipo de motor. No era solamente un mecánico, era un artista cuyo pincel eran las herramientas y cuyo lienzo eran los motores descompuestos. Pero cuando Roberto llegaba a su hogar, la realidad era muy distinta. Su hija, Gabriela, de 17 años, apenas lo saludaba. Sus ojos se desviaban siempre que él intentaba entablar una plática. Y cuando los amigos preguntaban sobre el trabajo de su padre, ella murmuraba respuestas imprecisas o simplemente cambiaba de tema. La vergüenza que experimentaba por la profesión de su padre era como un peso constante en su pecho, y no lograba comprender cómo alguien podía conformarse con una vida tan simple. Gabriela cursaba el último año de preparatoria y sus sueños volaban mucho más alto que el pequeño taller donde su padre laboraba. Imaginaba un futuro brillante, rodeada de gente importante, lejos del olor a aceite y del ruido de las herramientas. Sus compañeros de clase tenían padres médicos, abogados, empresarios, y ella se sentía inferior siempre que necesitaba explicar que su padre únicamente reparaba automóviles. Lo que Gabriela ignoraba era que Roberto percibía cada mirada avergonzada, cada suspiro de disgusto, cada intento de ella por ocultar la profesión de él ante los demás. Esas actitudes cortaban su corazón como navajas afiladas, pero él jamás mostró su dolor. En cambio, canalizaba toda su frustración y amor no correspondido en algo mucho mayor, un proyecto secreto que venía desarrollando desde hacía años, trabajando horas adicionales, ahorrando cada peso y haciendo sacrificios que nadie imaginaba. Durante las madrugadas, cuando la casa estaba silenciosa y Gabriela dormía, Roberto se dirigía al fondo del patio, donde había construido una pequeña cochera. Allí, iluminado apenas por una lámpara fluorescente, trabajaba en su proyecto más ambicioso. No era simplemente un pasatiempo, era su manera de demostrarle a su hija que ser mecánico significaba mucho más de lo que ella lograba ver. Cada herramienta que manipulaba, cada pieza que ajustaba, llevaba consigo años de amor paternal y una esperanza silenciosa de recuperar el orgullo perdido de su hija. La graduación de Gabriela se acercaba rápidamente y con ella el instante que Roberto había planeado con tanto cuidado. Sabía que tenía solo una oportunidad de mostrarle a su hija quién realmente era y estaba decidido a no desperdiciarla. Roberto despertó antes de la alarma, como siempre hacía en los últimos meses.
El peso de la responsabilidad y de los sueños no realizados de su hija presionaba sus hombros mientras preparaba el café matutino. Gabriela aún dormía, y él aprovechó esos instantes de silencio para organizar mentalmente la jornada que tenía por delante. El taller del señor Joaquín, donde laboraba desde hacía 15 años, era más que un lugar de trabajo. Era el sitio donde había aprendido no solamente sobre motores, sino sobre la vida. El señor Joaquín, un hombre de 65 años, con manos callosas y una sonrisa siempre presente en el rostro, se había convertido en más que un jefe para Roberto. Era un mentor, un padre sustituto y, principalmente, la única persona que conocía el verdadero proyecto que Roberto desarrollaba en secreto. Cuando Roberto llegó aquella mañana, encontró al señor Joaquín ya trabajando en el motor de un Volkswagen sedán azul, silbando una melodía antigua. El taller tenía un aroma característico que Roberto había aprendido a amar, una mezcla de aceite lubricante, caucho caliente y metal. Las paredes estaban decoradas con calendarios antiguos, fotografías de autos clásicos y herramientas organizadas con la precisión de un cirujano. Cada rincón de aquel lugar contaba una historia y Roberto conocía todas ellas. Allí había crecido profesionalmente, desarrollado habilidades que iban mucho más allá de lo que cualquier curso técnico podría enseñar. Durante la pausa del almuerzo, mientras los demás empleados descansaban, Roberto aprovechaba para estudiar. Tenía una pequeña mesa al fondo del taller donde esparcía revistas especializadas, manuales técnicos y catálogos de refacciones importadas. El señor Joaquín siempre lo alentaba, diciendo que el conocimiento nunca era excesivo, especialmente en el área automotriz que evolucionaba constantemente. Roberto absorbía cada información como una esponja, memorizando especificaciones técnicas, aprendiendo sobre nuevos sistemas y tecnologías. Lo que realmente motivaba a Roberto no eran únicamente los autos que llegaban para reparación, sino el proyecto especial que lo ocupaba durante las noches. Hacía 3 años había encontrado un automóvil en estado lamentable en un deshuesadero, una Ferrari 348 roja que parecía haber sido olvidada por el tiempo. El propietario anterior había renunciado a ella después de un accidente, y Roberto logró comprarla por un precio simbólico, usando sus ahorros y un pequeño préstamo que se empeñaba en pagar religiosamente cada mes. La Ferrari estaba completamente destrozada. El motor había sido dañado, la carrocería estaba abollada, las tapicerías rasgadas y la pintura descascarada. Para cualquier persona común, aquello era chatarra. Pero Roberto veía potencial, donde otros veían destrucción. Sabía que aquel auto sería su forma de mostrarle a Gabriela que ser mecánico no significaba tener sueños pequeños, significaba tener la habilidad de transformar escombros en obras de arte. Todas las noches, después de que Gabriela se retiraba a su cuarto para estudiar o conversar con los amigos por teléfono, Roberto se dirigía a su cochera improvisada. Allá trabajaba solo, desmontando pieza por pieza, estudiando cada componente, investigando sobre las especificaciones originales de la Ferrari y planeando cada etapa de la restauración. Era un trabajo minucioso que exigía no solamente habilidad técnica, sino una paciencia casi monástica. Los fines de semana eran enteramente dedicados al proyecto. Roberto despertaba temprano, tomaba café y pasaba el día completo en la cochera. Sus vecinos a veces extrañaban los ruidos de las herramientas, pero respetaban su dedicación. Algunos hasta ofrecían ayuda, pero Roberto prefería trabajar solo. Aquel era su momento de meditación, su forma de canalizar todo el amor que sentía por su hija en algo tangible. A medida que los meses transcurrían, la Ferrari comenzaba a cobrar vida nuevamente.
Roberto había conseguido un motor de reemplazo a través de contactos que hizo a lo largo de los años. Invirtió en piezas originales siempre que fue posible y cuando no era viable, adaptaba componentes con una creatividad impresionante. Cada tornillo colocado en su lugar, cada cable reconectado, cada pieza pulida, era un paso más cerca de su objetivo final. Gabriela observaba a su padre por la ventana de la sala mientras él caminaba en dirección al taller una vez más. Era una escena que se repetía todos los días. Roberto, con su mochila sencilla de lona, el uniforme azul siempre impecable, a pesar de las manchas inevitables del trabajo y aquel andar determinado de quien tiene un propósito. Pero para ella, aquel propósito parecía tan pequeño, tan limitado. ¿Cómo lograba contentarse con tan poco? En la escuela, las conversaciones durante el recreo siempre giraban en torno a los planes para el futuro y las profesiones de los padres. Marina hablaba con orgullo sobre su padre médico que salvaba vidas todos los días. Carlos se jactaba de que su padre era abogado y tenía un despacho en el centro de la ciudad. Fernanda contaba que su madre era empresaria y viajaba por el país cerrando negocios importantes. Y cuando llegaba el turno de Gabriela para hablar, sentía el pecho oprimirse y las palabras se confundían. «Mi padre trabaja con automóviles», solía decir, intentando ser lo suficientemente vaga para no tener que entrar en detalles. Cuando insistían con preguntas más específicas, cambiaba rápidamente de tema o inventaba alguna excusa para alejarse del grupo. La vergüenza que sentía no era solamente de la profesión en sí, sino de toda la simplicidad que rodeaba su vida. La casa pequeña, los muebles antiguos, las ropas que duraban años hasta desgastarse completamente. En casa, el silencio entre padre e hija se había vuelto una presencia casi física. Durante la cena, comían observando el pequeño televisor que Roberto había comprado usado hacía algunos años. Él intentaba iniciar conversaciones sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre los planes para el futuro, pero las respuestas de Gabriela eran siempre monosilábicas. Bien, normal, no sé todavía, se volvieron sus frases más frecuentes. Roberto percibía cada suspiro de impaciencia, cada mirada desviada, cada intento de ella por acortar las interacciones entre ellos. Era como si ella quisiera que él simplemente desapareciera, que dejara de existir para no representar más un obstáculo para la imagen que quería construir de sí misma. Estas percepciones herían a Roberto de una forma que nunca imaginó que fuera posible. Había enfrentado motores imposibles de reparar, clientes difíciles, condiciones de trabajo desafiantes, pero nada se comparaba al dolor de sentir que estaba decepcionando a la persona más importante de su vida. Durante las noches, cuando Gabriela estaba en su cuarto estudiando para el examen de admisión universitaria, Roberto se encontraba observando fotografías antiguas. Había varias imágenes de ella cuando niña, en sus primeros pasos, en el primer día de clases, en cumpleaños sencillos pero llenos de alegría. En aquella época, ella corría para abrazarlo cuando llegaba del trabajo. No le importaba el olor a aceite o las manos sucias de grasa. Por el contrario, parecía fascinada cuando él explicaba el funcionamiento de los autos, usando un lenguaje simple para que pudiera entender. La transformación había sido gradual, casi imperceptible al inicio. Primero fueron pequeñas señales. Dejó de preguntar sobre su trabajo, después comenzó a evitar hablar de él frente a otras personas y finalmente llegó al punto donde apenas lograba mirarlo a los ojos. Roberto se preguntaba constantemente dónde había fallado, qué podría haber hecho diferente, cómo podría reconquistar el respeto y el cariño de su hija. Fue durante una de esas noches melancólicas que Roberto tomó la decisión que cambiaría todo.
Estaba hojeando un álbum de fotografías cuando encontró una imagen particular. Gabriela, a los 8 años, sentada en el asiento del conductor de un auto que él estaba reparando, fingiendo manejar mientras sonreía radiante para la cámara. En aquel momento no sentía vergüenza. Sentía orgullo de tener un padre que entendía de autos, que lograba hacerlos funcionar nuevamente. Roberto cerró el álbum con una determinación renovada. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para cambiar la percepción que Gabriela tenía de él. Necesitaba ver con sus propios ojos que ser mecánico no era sinónimo de fracaso o mediocridad. Era hora de mostrarle que sus manos sucias de aceite eran capaces de crear milagros, que su dedicación silenciosa había construido algo extraordinario. La Ferrari escondida en su cochera no era solo un proyecto de restauración, era su declaración de amor más profunda, su forma de decirle a su hija que él también tenía sueños, también era capaz de grandeza y que todo lo que hacía era por ella. Las madrugadas se volvieron el momento más sagrado de la vida de Roberto. Mientras la ciudad dormía y su casa se sumergía en el silencio, se dirigía a la cochera en el fondo del patio, donde su verdadera obra maestra cobraba vida lentamente. La Ferrari roja, que 3 años antes parecía un montón de hierro retorcido, ahora comenzaba a revelar su verdadera identidad. Cada noche de trabajo era un paso más cerca de su objetivo final, pero también representaba un sacrificio silencioso que nadie a su alrededor lograba comprender. Roberto había aprendido a trabajar en completo silencio. Sus herramientas eran envueltas en trapos para disminuir el ruido y desarrolló técnicas para realizar hasta las tareas más ruidosas sin despertar a Gabriela. La cochera se había convertido en su santuario, un lugar donde sus manos callosas transformaban metal en arte, donde su experiencia de años se materializaba en cada tornillo apretado con precisión quirúrgica. Las paredes estaban cubiertas con diagramas técnicos que había dibujado a mano, especificaciones de piezas y fotografías de Ferraris originales que sirvieron como referencia. El motor fue el mayor desafío. La Ferrari 348 poseía un motor V8 de 3.4 litros, que había sido completamente destruido en el accidente. Roberto pasó meses buscando un motor compatible, haciendo contactos con deshuesaderos especializados, consultando coleccionistas e incluso entrando en foros internacionales en Internet, desde la biblioteca pública. Cuando finalmente encontró un motor en condiciones de ser restaurado, necesitó usar todos sus ahorros y aún hacer un préstamo que comprometería su presupuesto durante los próximos 2 años. La restauración del motor exigió todas las habilidades que Roberto había desarrollado a lo largo de su carrera. Desmontó cada componente, estudió el desgaste de cada pieza. Consultó manuales técnicos en inglés usando un diccionario prestado de la biblioteca y trabajó con una paciencia que rozaba la obsesión. Cada pieza fue limpiada, pulida, probada y cuando fue necesario, sustituida por componentes nuevos que ordenaba a través de proveedores especializados. El señor Joaquín era la única persona que conocía el proyecto. Durante los intervalos en el taller, Roberto compartía sus avances y desafíos con el viejo mecánico, quien ofrecía consejos valiosos y, a veces, hasta herramientas especializadas prestadas. «Este auto hablará más fuerte que 1000 palabras», solía decir el señor Joaquín, comprendiendo perfectamente las motivaciones detrás de aquel proyecto extraordinario. «Tu hija va a entender lo que significa tener un padre así». La pintura fue otro desafío monumental. Roberto sabía que no podría simplemente aplicar pintura sobre la carrocería dañada. Sería necesario un trabajo de hojalatería completo.
Pasó semanas aprendiendo técnicas de soldadura específicas para autos deportivos. Practicó en láminas de prueba hasta conseguir soldaduras invisibles y desarrolló habilidades que muchos profesionales especializados tardarían años en dominar. Cada abolladura removida, cada rayón eliminado, cada curva restaurada representaba horas de trabajo meticuloso. El color rojo original de la Ferrari fue recreado a través de una fórmula que Roberto obtuvo después de mucho investigar. Aplicó múltiples capas de pintura seguidas por capas de barniz que fueron pulidas a mano hasta alcanzar un brillo espejado. El resultado final superó sus propias expectativas. La carrocería reflejaba la luz como un espejo líquido, y el color rojo vibrante parecía palpitar con vida propia. Los detalles internos recibieron la misma atención obsesiva. Roberto restauró cada componente del tablero de instrumentos, reemplazó todos los indicadores, limpió cada cuadrante y garantizó que todo funcionara perfectamente. Los asientos de piel fueron retapizados por un profesional que aceptó hacer el trabajo a cambio de servicios mecánicos y Roberto instaló personalmente cada componente electrónico, probando y volviendo a probar cada conexión. Conforme la graduación de Gabriela se aproximaba, Roberto sentía una mezcla de ansiedad y expectativa creciendo en su pecho. Sabía que tendría solo una oportunidad de causar el impacto deseado, y cada detalle necesitaba estar perfecto. Durante los últimos meses había trabajado aún más intensamente, llegando al punto de dormir apenas 3 o 4 horas por noche. Su dedicación era total, absoluta, alimentada por el amor incondicional que sentía por su hija y por la esperanza de reconquistar su respeto y admiración. La Ferrari estaba casi lista, faltando solo los ajustes finales y las últimas pruebas. Roberto miraba su obra maestra y sentía un orgullo silencioso, pero también una aprensión creciente. Estaba a punto de revelar no solo un auto restaurado, sino toda su alma, todo su amor paternal materializado en acero, cuero y vidrio. Gabriela estaba sentada en el salón de clases cuando la profesora de literatura hizo una pregunta que la dejó completamente incómoda. ¿Alguien puede darme un ejemplo de cómo el trabajo dignifica al hombre? La pregunta flotó en el aire mientras varios compañeros levantaban la mano, ansiosos por compartir historias sobre los éxitos profesionales de sus padres. Marina habló sobre cómo su padre salvaba vidas diariamente en el hospital. Carlos mencionó los casos importantes que su padre abogado ganaba en los tribunales y todas las miradas se volvieron hacia Gabriela cuando llegó su turno. «No estoy segura», murmuró ella, sintiendo el rostro arder de vergüenza. La profesora, percibiendo la incomodidad, gentilmente cambió el enfoque hacia otro alumno. Pero Gabriela sabía que todos habían notado su vacilación. Durante el resto de la clase, apenas logró concentrarse, perdida en pensamientos confusos sobre su padre y su propia percepción distorsionada de la realidad. Aquella tarde, caminando hacia casa, Gabriela observó el movimiento de la ciudad con nuevos ojos. Pasó por una agencia de autos importados y notó cómo la gente se detenía para admirar los vehículos expuestos en el aparador. Vio a un hombre de traje elegante conversando animadamente con un vendedor sobre un modelo específico, gesticulando con entusiasmo al hablar sobre caballos de fuerza y tecnologías avanzadas. Por un momento se preguntó si su padre conocía aquellos detalles técnicos, si entendía sobre autos caros como aquellos. En casa encontró a Roberto en la cocina preparando la cena. Usaba el mismo delantal que desde hacía años utilizaba para cocinar, y sus manos, incluso después del baño, aún llevaban pequeñas marcas de grasa que nunca salían completamente. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?», preguntó él con la sonrisa genuina que siempre reservaba para ella.
Gabriela respondió con un normal, automático, pero esta vez observó la expresión de decepción que pasó rápidamente por los ojos de su padre. Durante la cena, el silencio habitual fue interrumpido solo por el sonido de los cubiertos contra los platos y por el noticiero en la televisión. Roberto intentó una vez más iniciar una conversación. Tu graduación está cerca. ¿Ya decidiste qué carrera vas a intentar en la universidad? Gabriela masticó lentamente antes de responder, como si estuviera ganando tiempo para organizar sus pensamientos. Estoy pensando en ingeniería o administración, respondió ella, evitando mirar directamente a su padre. Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Algo que la gente respete. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera filtrar su verdadero significado. Y el silencio que siguió fue cargado de una tensión palpable. Roberto bajó el tenedor lentamente y Gabriela percibió inmediatamente cuánto sus palabras habían herido. Entiendo, dijo Roberto, su voz calma pero cargada de una tristeza profunda. Es importante tener ambiciones grandes. Se levantó de la mesa, recogió los platos en silencio y se dirigió a la cocina. Gabriela quedó sola en la sala, sintiendo un peso extraño en el pecho, como si acabara de hacer algo muy equivocado, aunque no supiera exactamente qué. Más tarde aquella noche, Gabriela estaba en su cuarto estudiando cuando escuchó ruidos provenientes del patio. Por la ventana vio una luz encendida en la cochera que quedaba en el fondo de la casa. Era extraño, porque nunca había prestado atención a aquel lugar. Curiosa, bajó las escaleras silenciosamente y se acercó a la ventana de la cocina, desde donde podía ver mejor. A través de la puerta entreabierta de la cochera, logró vislumbrar a su padre trabajando en algo que no lograba identificar. Se movía con una concentración intensa, manipulando herramientas con una precisión que nunca había observado antes. Por algunos minutos, quedó allí observando, intrigada con aquella versión de su padre que nunca había visto. Había algo casi artístico en la forma como trabajaba, una dedicación que iba más allá del simple cumplimiento de una tarea. Roberto no percibió que estaba siendo observado. Estaba completamente absorto en su obra, ajustando algunos detalles finales de la Ferrari que estaba casi lista. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con base en años de experiencia y conocimiento. Aquel no era el trabajo de un simple mecánico, era el trabajo de un artesano, de alguien que transformaba metal en arte a través de la pura fuerza de voluntad y competencia técnica. Gabriela subió de vuelta a su cuarto con una sensación extraña, como si hubiera descubierto un secreto importante sobre alguien que juzgaba conocer completamente. Por primera vez en años, se cuestionó si realmente entendía quién era su padre, si sus percepciones sobre él eran justas o si estaba perdiendo algo importante a causa de sus propios prejuicios. Aquella noche tardó en dormirse, pensando en la pregunta de la profesora, en las palabras que había dicho durante la cena y en la imagen de su padre trabajando con tanta dedicación en algo misterioso. Sin saberlo, estaba comenzando a cuestionar verdades que había aceptado sin reflexión, abriendo espacio para una comprensión más profunda que cambiaría para siempre la forma como veía a Roberto y su propia relación con él. Faltaban apenas 2 semanas para la graduación de Gabriela y Roberto sabía que había llegado el momento de los ajustes finales en su proyecto. La Ferrari roja estaba prácticamente completa, pero él era demasiado perfeccionista para considerar el trabajo terminado sin que cada detalle estuviera absolutamente impecable. Durante las últimas semanas había trabajado con una intensidad aún mayor, dedicando cada momento libre para garantizar que todo funcionara perfectamente en el día más importante. En el taller del señor Joaquín, Roberto apenas lograba concentrarse en sus tareas habituales.
Su mente estaba constantemente vuelta hacia la cochera de casa, hacia las últimas pruebas que necesitaba realizar, hacia los pequeños ajustes que harían la diferencia entre un buen trabajo y una obra maestra. El señor Joaquín notó la ansiedad creciente del empleado más dedicado que había tenido. «Roberto, hijo mío», dijo el viejo mecánico durante la pausa del almuerzo, «estás más nervioso que un novio el día de la boda. Relájate un poco. Hiciste un trabajo extraordinario con aquella Ferrari. Ahora es hora de confiar en lo que construiste». Las palabras del mentor trajeron algo de consuelo, pero Roberto sabía que no lograría relajarse completamente hasta que todo estuviera perfecto. Durante las noches, Roberto había desarrollado una rutina meticulosa. Primero, verificaba todos los fluidos: aceite del motor, líquido refrigerante, líquido de frenos, aceite de la transmisión. Cada nivel era chequeado y ajustado con precisión quirúrgica. Enseguida, probaba todos los sistemas eléctricos: faros, luces traseras, intermitentes, alerta, sistema de sonido, aire acondicionado. No podría haber ninguna falla, ningún componente que pudiera comprometer el impacto del momento final. El motor era su mayor preocupación y su mayor orgullo. El V8 de la Ferrari ahora ronroneaba con una perfección que impresionaría hasta a los técnicos más experimentados de las concesionarias oficiales. Roberto había logrado no solo restaurar el motor a su estado original, sino optimizarlo de una forma que pocos mecánicos serían capaces de hacer. Cada cilindro funcionaba en sincronía perfecta. Cada componente había sido calibrado con una precisión milimétrica. La transmisión manual de 5 velocidades había sido completamente reconstruida. Roberto pasó días desmontando, limpiando y remontando cada engranaje, cada sincronizador, cada componente interno. El resultado era una caja que cambiaba las velocidades con una suavidad sedosa, sin ningún ruido o resistencia. Probaba los cambios repetidamente, sintiendo a través de sus manos expertas que todo estaba funcionando como debía. Los frenos recibieron atención especial. Roberto había instalado pastillas nuevas, reemplazado todos los discos, renovado completamente el sistema hidráulico y calibrado cada componente para garantizar un frenado progresivo y eficiente. Probó el sistema innumerables veces en trayectos cortos alrededor de la cuadra durante las madrugadas, cuando las calles estaban desiertas y nadie podría ver su obra maestra antes del momento correcto. La parte estética también recibía retoques constantes. Roberto pulió la carrocería hasta conseguir un brillo que permitía ver el propio reflejo como en un espejo. Cada cromado fue pulido hasta brillar como plata nueva. Cada neumático fue tratado para tener aquel aspecto de recién salido de la tienda. El interior recibió productos especiales para piel que dejaron los asientos con apariencia y olor de auto nuevo. Durante esos días finales, Roberto también hizo algo que nunca había hecho antes. Tomó algunas fotografías de la Ferrari. Quería registrar no solo el resultado final, sino todo el proceso de transformación. Mirando las imágenes, apenas lograba creer que aquel auto deslumbrante era el mismo montón de hierro retorcido que había encontrado en el deshuesadero 3 años antes. La ansiedad de Roberto, sin embargo, no estaba relacionada únicamente con los aspectos técnicos del auto. Estaba apostando todo en aquel momento, invirtiendo todos sus sueños de reconectarse con su hija en un único acto dramático. ¿Y si Gabriela no quedaba impresionada? ¿Y si continuaba sintiendo vergüenza incluso ante aquella demostración de competencia y dedicación? ¿Y si 3 años de trabajo silencioso no fueran suficientes para cambiar la percepción que ella tenía de él? Estas dudas lo atormentaban durante las madrugadas de trabajo,
pero Roberto las alejaba, concentrándose en cada tarea específica. Había llegado demasiado lejos para desistir ahora. Había invertido no solo su tiempo y dinero, sino su alma en aquel proyecto. La Ferrari no era solo un auto restaurado, era su declaración de amor más profunda, su forma de mostrarle a su hija que ser mecánico no significaba tener sueños pequeños, sino tener las habilidades para transformar esos sueños en realidad. Con apenas una semana restante, Roberto hizo las últimas pruebas de carretera. La Ferrari respondía a los comandos como un instrumento musical en las manos de un virtuoso. Cada pisada en el acelerador, cada cambio de velocidad, cada curva negociada confirmaba que su trabajo había sido ejecutado con perfección absoluta. La semana de la graduación llegó con una intensidad emocional que Roberto no estaba preparado para enfrentar. Gabriela se movía por la casa con una energía diferente, una animación que no veía desde hacía mucho tiempo. Hablaba por teléfono con las amigas sobre los preparativos, discutía detalles sobre el vestido, organizaba encuentros para fotografías pregraduación. Era como si una versión más joven y alegre de su hija hubiera resurgido, y Roberto observaba todo eso con una mezcla de felicidad y melancolía. Durante el desayuno del martes, Gabriela hizo algo completamente inesperado. Se sentó en la mesa donde Roberto tomaba su café negro habitual y lo encaró directamente por primera vez en meses. «Papá», dijo ella, y solo esa palabra ya hizo que su corazón se acelerara. «Vas a ir a mi graduación, ¿verdad?». La pregunta vino cargada de una vulnerabilidad que Roberto no esperaba escuchar en la voz de su hija. «Claro que voy», respondió él, intentando controlar la emoción en su voz. «No me perdería ese momento por nada en el mundo». Gabriela asintió y, por un instante, Roberto creyó ver un destello del cariño que solían compartir. «¿Puedes llevarme hasta la escuela ese día? Todas mis amigas van a llegar con sus padres y yo quería que estuvieras allá también». La solicitud golpeó a Roberto como un rayo. Durante meses había planeado meticulosamente su llegada a la graduación, imaginando cada detalle de cómo aparecería con la Ferrari, cómo causaría impacto, cómo finalmente le mostraría a su hija de lo que era capaz. Pero ahora ella estaba pidiendo que la llevara hasta allá, lo que significaría que llegarían juntos en su auto común, de la forma sencilla, como siempre hicieron todo. Por un momento, Roberto consideró cambiar sus planes. La felicidad de tener a su hija pidiendo su compañía, de saber que quería que estuviera presente, casi lo hizo olvidar los 3 años de trabajo secreto en la cochera. Casi. «Claro, hija mía», dijo él, «pero tal vez sea mejor que vayas con tus amigas. Yo llego un poco después, ¿está bien?». Gabriela pareció ligeramente decepcionada, pero concordó con un gesto de cabeza. Durante los días siguientes, Roberto observó a Gabriela preparándose para el gran momento. Había comprado un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que resaltaba sus ojos cafés. Pasaba horas arreglando su cabello, experimentando diferentes peinados, practicando discursos que tal vez nunca pronunciaría. Había una alegría genuina en sus preparativos que hacía que Roberto se sintiera al mismo tiempo orgulloso y nostálgico. En el taller, el señor Joaquín notó que Roberto estaba más pensativo de lo normal. «Está llegando la hora, ¿no es así?», preguntó el viejo mecánico durante la pausa del almuerzo. Roberto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Tengo miedo de que no funcione», confesó. «¿Y si continúas sintiendo vergüenza? ¿Y si todo este esfuerzo no cambia nada?». El señor Joaquín colocó la mano en el hombro de Roberto con la sabiduría de quien ya vivió muchas historias. «Hijo mío, construiste más que un auto. Construiste un puente entre 2 corazones que se alejaron. A veces no son las palabras las que sanan las heridas,
sino los actos. Y lo que hiciste fue el acto de amor más bonito que he visto. En la víspera de la graduación, Roberto hizo los últimos preparativos. Lavó y enceró la Ferrari una vez más, verificó cada detalle, probó el motor por algunos minutos para tener certeza de que todo estaba funcionando perfectamente. Separó su uniforme azul, el mismo que usaba todos los días en el taller, y lo dejó preparado sobre la silla del cuarto. Había pensado en comprar ropa nueva para la ocasión, pero decidió que el uniforme era la parte esencial de su mensaje. Aquella noche, Roberto apenas logró dormir. Quedó en la cama mirando al techo, repasando mentalmente cada etapa del plan que había elaborado. Llegaría a la escuela algunos minutos después del inicio de la ceremonia, cuando todos ya estuvieran acomodados y la atención estuviera enfocada en el escenario. Estacionaría la Ferrari justo enfrente de la entrada principal, donde sería imposible no notar el auto, y entonces simplemente saldría del vehículo con su uniforme de trabajo y entraría en la escuela como el padre orgulloso que siempre había sido. Lo que Roberto no sabía era que en el cuarto de al lado, Gabriela también estaba despierta, pensando en su padre y cuestionándose sobre cosas que nunca había considerado antes. Las conversaciones de los últimos días, por más breves que fueran, habían despertado en ella una curiosidad sobre el hombre que hasta entonces había visto apenas como una fuente de vergüenza. Por primera vez en años, se preguntó si realmente conocía a Roberto, si sabía cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, sus habilidades más allá de aquellas que observaba superficialmente. La mañana de la graduación amaneció clara y soleada, como si el universo estuviera conspirando para que todo saliera perfectamente. Roberto despertó antes del despertador, tomó un baño prolongado, se afeitó con cuidado especial y vistió su uniforme azul con el orgullo de quien se prepara para la batalla más importante de su vida. Hoy no era solo el día de la graduación de Gabriela, era el día en que mostraría al mundo entero, especialmente a su hija, quién era Roberto Silva realmente. La mañana de la graduación trajo consigo una energía especial que parecía flotar en el aire. Roberto despertó a las 5 de la madrugada, una hora antes de que sonara el despertador, con el corazón latiendo acelerado y una mezcla de ansiedad y determinación corriendo por las venas. Este sería el día que había planeado meticulosamente durante 3 largos años, el momento en que todo su trabajo silencioso se transformaría en una declaración pública de amor paternal y competencia profesional. Gabriela también despertó temprano, más ansiosa de lo que había imaginado. Se arregló con cuidado especial, eligiendo cada accesorio, cada detalle de su apariencia para ese día que marcaría el fin de una etapa importante de su vida. Durante el desayuno, padre e hija compartieron un momento de tranquilidad inusual, como si ambos supieran que algo significativo estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de que no quieres que te lleve?, preguntó Roberto una vez más, su voz cargada de una ternura que Gabriela hacía mucho tiempo no escuchaba. Estoy segura, papá. Voy con Marina y las otras chicas. Tú llegas después, ¿está bien? Ella besó levemente la mejilla de él, un gesto simple que hizo que Roberto sintiera una ola de esperanza recorrer todo su ser. Después de que Gabriela saliera con las amigas, Roberto se dirigió a la cochera en el fondo de la casa. La Ferrari lo aguardaba reluciente bajo la luz matutina que entraba por las grietas de la puerta. Durante 3 años, aquel auto había sido su compañero silencioso, su forma de canalizar todo el amor y frustración que sentía. Ahora, finalmente llegaba el momento de revelar su obra maestra al mundo. Roberto encendió el motor por última vez antes del gran momento.
El B8 respondió instantáneamente, ronroneando con una perfección que hizo que su corazón se acelerara de orgullo. Cada sonido que venía de aquel motor representaba horas de trabajo dedicado, noches en vela, sacrificios financieros y principalmente un amor paternal que nunca había disminuido, incluso ante la indiferencia de su hija. Salió de la cochera lentamente, saboreando cada momento. La Ferrari roja brillaba bajo el sol como una joya preciosa, atrayendo miradas curiosas de los vecinos que nunca habían imaginado que Roberto poseyera algo así. Algunos detuvieron lo que estaban haciendo para observar el auto pasar. Otros saludaron en reconocimiento a la obra maestra que tenían ante los ojos. El trayecto hasta la escuela fue planeado cuidadosamente. Roberto eligió un camino que pasara por las principales avenidas de la ciudad, no por exhibicionismo, sino porque quería que la Ferrari funcionara perfectamente en diferentes condiciones de tránsito antes de llegar al destino final. Cada semáforo, cada curva, cada acelerada, confirmaba que su trabajo había sido ejecutado con perfección absoluta. Mientras manejaba, Roberto pensaba en todos los momentos que lo habían llevado hasta allí. Recordó el primer día en que Gabriela demostró vergüenza de su profesión, la primera vez que desvió la mirada cuando llegó a casa con el uniforme sucio de grasa, de todas las ocasiones en que percibió el bochorno de ella al hablar sobre el trabajo de su padre. Cada una de esas memorias había alimentado su determinación para completar aquel proyecto. La escuela estaba ubicada en una de las áreas más nobles de la ciudad, rodeada de casas grandes y autos importados. Roberto sabía que muchos de los padres de los compañeros de Gabriela llegaban en vehículos caros, vistiendo trajes elegantes, ostentando éxitos profesionales que él nunca podría alcanzar de la manera convencional. Pero hoy llegaría manejando algo que pocos de ellos podrían imaginar poseer. Cuando Roberto avistó la escuela a la distancia, su corazón comenzó a latir aún más fuerte. Podía ver decenas de autos estacionados enfrente del edificio, familias elegantemente vestidas, caminando en dirección al auditorio, la movilización típica de una ceremonia de graduación. En algunos minutos se uniría a aquella multitud, pero de una forma que nadie esperaba. Roberto estacionó la Ferrari a una cuadra de distancia de la escuela y apagó el motor. Necesitaba algunos minutos para calmarse, para organizar sus pensamientos y prepararse mentalmente para el momento más importante de su vida. Se miró en el espejo retrovisor y ajustó el uniforme azul que llevaba su nombre bordado en el pecho. Estaba listo. Cuando Roberto encendió el motor nuevamente y se dirigió hacia la entrada principal de la escuela, no imaginaba que estaba a punto de protagonizar un momento que cambiaría para siempre. No solo su relación con Gabriela, sino también la percepción que ella tenía sobre trabajo, dignidad, talento y amor paternal. El rugido suave del motor V8 anunciaba la llegada de una historia de superación que estaba a punto de revelarse al mundo. La distancia entre su auto y la escuela disminuía a cada segundo, y con ella crecía la intensidad del momento que definiría el futuro de la relación entre padre e hija. Roberto manejaba lentamente en dirección a la escuela, saboreando cada momento de aquel trayecto final. La Ferrari roja cortaba las calles de la ciudad como una obra de arte en movimiento, atrayendo miradas admiradas y causando una conmoción silenciosa por donde pasaba. El rugido suave y profundo del motor V8 era como una sinfonía para los oídos de Roberto, representando la materialización de 3 años de trabajo dedicado y amor incondicional. Cuando dobló la esquina y avistó la entrada de la escuela, Roberto sintió el corazón acelerarse aún más. Había decenas de autos estacionados enfrente del edificio.
BMWs, Mercedes, Audis y otros vehículos de lujo que pertenecían a los padres de los compañeros de Gabriela. Pero ninguno de ellos se comparaba a la rareza y al impacto visual de la Ferrari que manejaba, especialmente considerando que detrás de aquel volante estaba un hombre vistiendo uniforme de mecánico. La ceremonia ya había comenzado, exactamente como Roberto había planeado. Podía escuchar el sonido del sistema de audio viniendo del auditorio, indicando que los discursos iniciales estaban en curso. El momento perfecto para su entrada triunfal. Roberto respiró profundo, ajustó una vez más el uniforme azul y se dirigió hacia el espacio justo enfrente de la entrada principal de la escuela. El rugido de la Ferrari llamó la atención inmediatamente. Varias personas que estaban en las proximidades de la entrada detuvieron lo que estaban haciendo y se volvieron para ver el auto rojo que se aproximaba. Cuando Roberto estacionó con precisión milimétrica justo en el centro de la entrada, un silencio curioso tomó cuenta del ambiente. Todos querían ver quién sería el conductor de aquel vehículo extraordinario. Dentro del auditorio, Gabriela estaba sentada en la primera fila junto con los otros graduados, pero su atención fue desviada por el sonido distintivo del motor que venía del exterior. Había algo familiar en aquel rugido, aunque no lograba identificar exactamente qué era. Algunos de los padres que estaban próximos a las ventanas comenzaron a cuchichear entre sí, señalando hacia el auto rojo que acababa de llegar. Roberto apagó el motor y permaneció dentro del auto por algunos segundos, observando las reacciones de las personas alrededor. Podía ver rostros curiosos en las ventanas del auditorio, personas levantándose discretamente para tener una visión mejor del vehículo, comentarios susurrados sobre la rareza y la belleza de la Ferrari. Era exactamente la reacción que había imaginado. Pero ahora llegaba el momento más importante, salir del auto. Cuando Roberto abrió la puerta de la Ferrari, un murmullo recorrió toda el área. Las personas esperaban ver salir del auto a un empresario bien vestido, tal vez un coleccionista de autos clásicos o algún profesional liberal de éxito. Lo que vieron fue a un hombre de 38 años, con cabellos grises en las sienes, usando un uniforme azul de mecánico con el nombre Roberto bordado en el pecho, caminando con la dignidad silenciosa de quien siempre supo su propio valor. El contraste era impactante y desconcertante. Aquí estaba un hombre claramente de la clase trabajadora, manejando uno de los autos más deseados del mundo, combinando simplicidad personal con una máquina de extraordinaria sofisticación. Roberto caminó calmadamente en dirección a la entrada de la escuela, ignorando las miradas curiosas y los comentarios susurrados, enfocado apenas en llegar hasta su hija. Dentro del auditorio, la conmoción externa comenzó a afectar el desarrollo de la ceremonia. Algunos padres se levantaron para ver mejor lo que estaba sucediendo. Otros tomaron teléfonos para fotografiar el auto y un murmullo creciente tomó cuenta del ambiente. El director de la escuela, percibiendo la distracción, intentó mantener la atención del público en los discursos, pero era evidente que algo extraordinario estaba sucediendo del lado externo. Gabriela sentía el corazón latir acelerado, sin saber exactamente por qué. Había algo en aquella movilización, en aquellos susurros, en aquel rugido de motor que había escuchado, que despertaba en ella una sensación extraña. Cuando vio a algunos compañeros señalando discretamente hacia las ventanas y haciendo comentarios admirados, no resistió y se volteó para intentar ver qué estaba causando tanta agitación. Fue entonces que lo vio. A través de la ventana del auditorio, Gabriela avistó una Ferrari roja reluciente, estacionada justo enfrente de la escuela y caminando en dirección a la entrada, usando su uniforme de trabajo con la dignidad de un rey, estaba su padre.
Por un momento, su cerebro se negó a procesar la información. Aquello no podría ser real. Su padre, el simple mecánico por quien sentía vergüenza, no podría estar manejando un auto de aquellos. Pero era real. Roberto Silva, el hombre que había subestimado durante tantos años, acababa de llegar a su graduación manejando una Ferrari, usando con orgullo el uniforme que representaba no solo su profesión, sino su competencia, su dedicación y su talento extraordinario. Por primera vez en años, Gabriela miró a su padre no con vergüenza, sino con un asombro creciente que rápidamente se transformaría en algo mucho más profundo: orgullo genuino y admiración sincera. El silencio que tomó cuenta del auditorio cuando Roberto entró fue ensordecedor, cargado de respeto y reconocimiento por un hombre que acababa de probar que la grandeza no se mide por la ropa que se viste, sino por el carácter que se posee y por las obras que se realizan. El silencio en el auditorio era casi palpable cuando Roberto entró por la puerta principal, aún vistiendo su uniforme azul de mecánico, con la dignidad serena de quien sabía exactamente el valor de lo que había conquistado. Todos los ojos se volvieron hacia él: padres elegantemente vestidos, profesores, empleados de la escuela y principalmente los propios graduados, que nunca habían visto nada parecido a aquella escena. Gabriela sintió el mundo girar a su alrededor. Su mente trabajaba febrilmente intentando procesar lo que acababa de presenciar. Su padre, el hombre por quien había sentido vergüenza durante tantos años, acababa de llegar a su graduación manejando un auto que costaba más que la casa donde vivían. Y no solo eso. Había hecho cuestión de venir vestido con el uniforme de trabajo, como si estuviera orgullosamente declarando al mundo entero quién era y de qué era capaz. Roberto caminó calmadamente por el pasillo central del auditorio, saludando discretamente a algunas personas que conocía, pero manteniendo su enfoque en su hija. Cuando sus ojos se encontraron, Gabriela vio algo que nunca había notado antes: la fuerza silenciosa, la determinación inquebrantable y el amor infinito que siempre estuvieron allí esperando ser reconocidos. En aquel momento, años de prejuicios y juicios superficiales se desmoronaron como un castillo de naipes. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Gabriela antes de que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de vergüenza o bochorno, sino de reconocimiento, de arrepentimiento y de un orgullo avasallador que crecía en su pecho como una ola gigantesca. Por primera vez estaba viendo a su padre de verdad, no solo un mecánico, sino un artista, un visionario, un hombre capaz de transformar chatarra en obra maestra a través de la pura fuerza de voluntad y competencia técnica. Roberto se acercó a su hija y, sin decir una palabra, extendió la mano hacia ella. Gabriela no vaciló. Se levantó de la silla, ignorando completamente el protocolo de la ceremonia, y caminó en dirección a su padre. Cuando se encontraron en medio del auditorio, ante cientos de personas, hizo algo que no hacía desde hacía años. Abrazó a Roberto con toda la fuerza que tenía, susurrando en su oído las palabras que él había esperado tanto tiempo para escuchar. «Papá, perdóname. Nunca supe, nunca entendí. Eres increíble». La voz de Gabriela estaba embargada por la emoción, pero cada palabra llegaba al corazón de Roberto como un bálsamo curativo. Él la abrazó de vuelta, sintiendo que todos los años de trabajo silencioso, todos los sacrificios, todas las noches en vela en la cochera valieron la pena por aquel único momento. El auditorio entero presenciaba aquella reconciliación emocional. Muchos padres presentes sintieron sus propios ojos humedecerse al presenciar el amor genuino entre padre e hija siendo restaurado de forma tan pública y conmovedora.
Algunos profesores necesitaron limpiar discretamente las lágrimas, conmovidos por la escena que se desenvolvía delante de ellos. —¿Cómo lo lograste? —preguntó Gabriela, aún abrazada a su padre, mirando a través de la ventana hacia la Ferrari que brillaba bajo el sol de la tarde. Roberto sonrió, la primera sonrisa genuina que compartía con su hija desde hacía mucho tiempo. 3 años de trabajo, hija mía. 3 años despertando de madrugada, ahorrando cada peso, aprendiendo cosas nuevas, todo para mostrarte que ser mecánico no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Gabriela se alejó ligeramente para mirar a los ojos de su padre, viendo en ellos toda la sabiduría, experiencia y amor que había ignorado por tanto tiempo. Papá, podrías haber comprado ropa nueva para hoy. Podrías haber intentado parecer diferente de lo que eres. ¿Por qué viniste de uniforme? Roberto tocó suavemente el rostro de su hija, enjugando una lágrima que corría por su mejilla. Porque este uniforme representa quién soy, Gabriela. Representa años de trabajo honesto, de conocimiento acumulado, de habilidades desarrolladas. No quería esconder eso de ti ni de nadie más. Quería mostrar que se puede ser mecánico y aún así realizar cosas extraordinarias. Quería que supieras que tu padre nunca fue motivo de vergüenza, sino siempre fue motivo de orgullo. La ceremonia de graduación continuó, pero con una energía completamente diferente. Gabriela volvió a su lugar con una sonrisa radiante en el rostro, y Roberto se sentó en la platea, siendo discretamente felicitado por otros padres que reconocían la magnitud de lo que habían presenciado. Cuando llegó el momento de los agradecimientos individuales, Gabriela pidió el micrófono e hizo algo que nadie esperaba. «Quiero agradecer a una persona muy especial», dijo ella, su voz resonando por todo el auditorio. «Mi papá, Roberto Silva, quien durante años trabajó en silencio para darme todo lo que necesitaba, y quien hoy me enseñó la lección más importante de mi vida, que la grandeza no tiene que ver con la profesión que elegimos, sino con la dedicación, el amor y la competencia con que ejercemos esa profesión». El auditorio entero se levantó en una ovación que duró varios minutos. Roberto, aún de uniforme, saludó discretamente a la platea, pero sus ojos estaban fijos solo en Gabriela, quien lo miraba con un orgullo y una admiración que había soñado ver nuevamente. Después de la ceremonia, padre e hija salieron juntos de la escuela, caminando lado a lado en dirección a la Ferrari roja que aguardaba en la entrada. Decenas de personas lo siguieron, curiosas para ver más de cerca la obra maestra que Roberto había creado. Cuando abrió el cofre del auto para mostrar el motor perfectamente restaurado, un círculo de admiradores se formó alrededor, haciendo preguntas técnicas, elogiando el trabajo y reconociendo la maestría que aquella restauración representaba. Gabriela observaba todo con una sonrisa orgullosa en el rostro, presentando a su padre para todos como el mejor mecánico de la ciudad, y contando con detalles que iba descubriendo en aquel momento sobre el proyecto secreto que había desarrollado durante 3 años. Por primera vez en su vida, hablaba sobre la profesión de su padre no solo sin vergüenza, sino con un orgullo genuino que contagiaba a todos alrededor. Cuando finalmente entraron en la Ferrari para volver a casa, Gabriela colocó la mano sobre la de su padre que sostenía el volante. «Papá, perdóname por todos estos años. Fui una tonta». Roberto sonrió, encendió el motor y dijo las palabras que sellaron para siempre aquel momento de reconciliación. «No hay nada que perdonar, hija mía. Siempre fuiste mi orgullo, incluso cuando no podías ver eso. Y hoy, finalmente, logré mostrarte que tú también puedes estar orgullosa de mí». Mientras la Ferrari roja se alejaba de la escuela, llevando a padre e hija reconciliados a casa, dejaba atrás no solo una ceremonia de graduación,
sino el inicio de una nueva relación basada en respeto mutuo, admiración sincera y un amor que había superado todos los obstáculos. Roberto había probado que con dedicación, competencia y amor, cualquier sueño puede volverse realidad, incluso cuando parece imposible. La historia del mecánico y la Ferrari se esparciría por la ciudad en los días siguientes, inspirando a padres e hijos, mostrando que la grandeza verdadera no se mide por el título profesional, sino por el carácter, por la dedicación y por la capacidad de transformar amor en acciones concretas. Y Gabriela nunca más sentiría vergüenza de decir que su padre era mecánico. Por el contrario, diría con orgullo que su padre era un artista cuyas herramientas eran llaves inglesas y cuyas obras maestras tenían motores. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allá en tu ciudad. Me encanta conocerlos.